Muy bien. Solamente quiero que el último texto que leímos hoy en la escuela dominical, si lo recuerdan, lo podamos leer. Vamos a Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos igual, 23 y 24. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y versículo 24, Dios hará que todo eso suceda porque aquel que los llama es fiel. Comentábamos pues varias cosas en la mañana referente a este texto. Y muchas veces cuando la gente viene, se acerca a la iglesia, trata de buscar a Dios, muchas veces se le dice, pues hay que cambiar, busca a Dios, hay que ser diferentes, tu vida tiene que ser, cambiar, transformar, ser diferente, pero muchas veces la gente no tiene como que ok, ajá, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Una guía, un algo así, ¿no? Digo, la Biblia no es carente de ese tema, pero muchas veces no se ve de cierta forma cómo poder hacer eso. Y sobre todo, algo hay que entender, como dice aquí versículo 24, Dios hará que todo esto suceda. Veíamos hoy en la mañana referente a que vivamos realmente en santidad, porque aquel que los llama es fiel, ¿sí? Entonces Dios es fiel, siempre que nosotros busquemos su ayuda, ahí va a estar. ¿Podemos dudar de que Dios estará? No, ahí siempre Él va a estar. Entonces, si realmente nosotros queremos que nuestra vida cambie, que nuestra vida se transforme, primeramente tenemos que confiar en Cristo, tenemos que confiar en Dios, porque si no confiamos que Él está ahí, nuestra vida seguirá siendo completamente igual. Y ahora sí, vamos a los textos conforme al calendario de lectura. Vamos a ver un ejemplo muy bonito que tiene la Biblia. Vamos al Salmo 119, y a quienes quien tienen Biblia física va a ser más fácil. Vamos a ver dos salmos, el Salmo 111 y el Salmo 112. Prácticamente los vamos a ir viendo en paralelo. Salmo 111 y Salmo 112. ¿Sí? Si recordamos estos salmos, porque los leímos en esta semana, el Salmo 111 está estrechamente relacionado con el Salmo 112. Ambos forman una pareja literaria. Los dos son acrósticos. ¿Qué querrá decir eso de acrósticos? No, un acróstico, ¿no? Muy bien, ya no los voy a hacer sufrir. Un acróstico es que los escritores, si se dan cuenta cuántos versículos tiene el 11, el 111, 10. ¿Cuántos versículos tiene el 112? 10. Bueno, lo que los escritores, porque son de autores desconocidos o escritores desconocidos, es de que empieza, digamos en nuestro español, es letra A y la primera línea empieza con la letra A. La segunda línea empieza con la letra B. La tercera línea empieza con la letra C y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces cada línea comienza con una letra sucesiva del, y ahora aquí algo, los rigurosos del lenguaje y los rigurosos del idioma o de los idiomas, le llaman al alefato hebreo,
¿sí? Por ejemplo, a nosotros en español decimos el grupo de letras que nosotros manejamos para hacer nuestras palabras se llama abecedario, ¿sí? Porque empieza abecedario y siguiente, ¿sí? ¿Es alfabeto? No, digo, por eso digo los rigurosos, porque en griego el alfabeto es con el alfa, beta, gamma, etcétera, etcétera. Entonces, por eso en griego es alfabeto. Y en hebreo, no, como no son muy, rechazan todo lo gentil, es alefato por la letra alef, bet, gimet, dalet, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por eso ellos son rigurosos y dicen, nuestro alefato es, y empiezan con sus letras. Si vamos bien, nada más es como algo cultural, ¿verdad? Bueno, entonces, dice, y juntos ofrecen un paralelismo profundo. El Salmo 111 exalta el carácter y las obras del Señor. El 112 describe cómo ese carácter se refleja en el hombre que le teme. En otras palabras, el Salmo 111 muestra quién es Dios y el Salmo 112 muestra cómo vive quien le pertenece. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? El Salmo 111 nos dice cómo es Dios y el Salmo 112 nos dice cómo es aquel que busca a Dios y cómo refleja o cómo copia las características de Dios. ¿Sí vamos bien? Bien. Primero, vamos a ver, primer punto, voy a tratar de apurar por ahora. Primer punto es compasión y misericordia. En el Salmo 111, versículo 4, dice lo siguiente: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios hace maravillas, que de hecho la palabra esta de maravillar hace como que las cosas que Dios hace como que brillen, como que resalten, ¿sí? En el Salmo 112, versículo 4 y versículo 5, dice, la luz brilla en la oscuridad. ¿Para quiénes? Para los justos, ¿sí? En el versículo 4 del versículo 11 dice, Él nos hace recordar sus maravillosas obras. En el tema de los hebreos, en su lenguaje, ese de que nos hace recordar es, como, otra vez lo decía, como que eso que brilla, eso que resplandece. Bueno, pues esa luz es la que brilla en la oscuridad. ¿Para quiénes? Para los justos. Son generosos y compasivos y rectos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En el capítulo 111, Dios nos está diciendo que Él es alumbra y las maravillas de Dios siempre son visibles, pues en el Salmo 112 nos dice que este hombre que realmente busca a Dios y que espera a Dios, como dice aquí versículo 4 del principio, la luz brilla en la oscuridad para los justos. ¿Sí? Entonces, digo, por lo mismo del acróstico, podría decirles que a lo mejor el español no nos ayuda mucho, ¿verdad? En este caso, no nos ayuda mucho, pero la idea es esa, ¿sí? En el 111 describe a Dios como es y en el 112 describe al justo. Otro dato importante, vamos a ver lo que es la justicia que permanece para siempre. En el Salmo 111, versículo 3, dice, todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Eso es parte de lo que hemos estado viendo últimamente en la escuela dominical. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Ahora vamos a ver el tema de la persona que copia a Dios. Versículo 3 del 112 dice lo siguiente: ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. ¿Sí? Entonces, y de ahí nos saltamos al versículo 9, dice, comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados.
sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en Dios? Todo lo que hace revela su gloria, su majestad, su justicia, nunca falla su justicia. Entonces, el capítulo 112, cuando nos dice que sus buenas acciones durarán para siempre, es porque ellos viven ¿con qué? Con justicia. Un hombre que copia a Dios, un hombre que sirve a Dios, un hombre que espera a Dios, una persona que espera a Dios, siempre sus buenas acciones durarán para siempre. Versículo 3 y versículo 9, ¿sí? Lo que en el 111 es atributo eterno de Dios, en el 112 es una cualidad en la que participa el justo. Punto 3. Firmeza y estabilidad. El Salmo 111, del 7 al 8, dice lo siguiente: todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Referente a la palabra de Dios, que la palabra de Dios son ¿qué? Es palabra confiable, sus mandatos son confiables, que siempre son verdaderos y que deben de ser obedecidos fielmente y con integridad. Ahora, en el Salmo 112, que nos dice, versículo 6, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente: a estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. ¿Por qué será? ¿Por qué el del Salmo 112 dice que vive de esa forma? ¿Sí? Porque si vive de esa forma es porque está viendo que su Dios, como dice aquí, todos sus mandamientos son confiables, siempre son verdaderos para ser obedecidos fielmente y con integridad. Parte de lo que veíamos hoy en la mañana, parte de lo que veíamos en Tesalonicenses, cómo esto se va a hacer porque Dios es fiel. Esto se va a hacer porque Dios siempre va a estar ahí. Entonces esta persona, un verdadero creyente, un verdadero adorador en espíritu y en verdad para con Dios, ¿va a tener miedo a la vida? No. Aquí dice la Biblia, ellos no tienen miedo de malas noticias. Cuando decíamos, ay, es que ya pasó lo de Maduro, ¿qué va a pasar? No, no sé, no pasó nada. Ya pasó esto de lo de Irán ayer. No, ¿qué pasó? Pasó. Ah, que ya lo del Mencho. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que vivir con temor. Tenemos que vivir realmente espantados por lo que está pasando. Según la Biblia, aquí dice que los que realmente creen en Dios, ellos no tienen miedo de malas noticias. Dice que confían plenamente en que el Señor los cuida. Y esto es algo que nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Realmente creemos que Dios nos cuida o no? ¿Sí? Porque si realmente vemos que Dios es fiel, que su palabra es verdadera, que su palabra realmente es para ser obedecida, entonces nosotros debemos de confiar y plenamente en Dios y que Él nos va a cuidar. Y como dice versículo 8, tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Tienen todas las bases para enfrentar todos los problemas que se les puedan venir a la vida, porque entendemos y entienden que todo tiene el control. ¿Quién? Dios. ¿Sí? Entonces,
hay que estar nerviosos, hay que estar de que, ay, es que ¿qué va a pasar? Se va a acabar el mundo, que no sé qué, porque ya ayer con lo de Irán ya empiezan que ya la tercera guerra mundial y que no sé qué, y empiezan, y luego Trump dijo que antes de que él se vaya, va a haber a una Cuba libre, a una Venezuela libre y a un Irán libre. ¿Eso qué implicará? ¿No? Entonces, ¿nos tenemos que preocupar? No. No nos tenemos que preocupar porque Dios tiene absolutamente todo el control. ¿Sí? La estabilidad divina se refleja como estabilidad interior. Si Dios ha dicho que es fiel, si Dios ha dicho que confiemos en Él, ¿qué debemos de hacer? Simplemente confiar en Él. Cuarto punto, luz en medio de la oscuridad. El Salmo 111, versículo 4, dice lo siguiente: Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Y nuevamente, versículo 4 del 112, la luz brilla en la oscuridad para los justos, son generosos y compasivos. ¿Sí? El hecho de que Dios, como dice que es, cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Entonces, si nosotros vemos y aprendemos que Dios tiene gracia, tiene misericordia, tiene paciencia para con la gente, alguien que sigue a Dios, versículo 4 dice, y los justos son generosos, compasivos y rectos. ¿Sí? Por eso cuando estamos estudiando lo que es el tema de los atributos de Dios, ¿por qué será? ¿Nada más para conocerlo a Él? No, es porque nosotros nos tenemos que parecer cada día más a Él. Es porque nosotros día con día de nuestra vida tenemos que parecernos cada día más a Él. Y bueno, punto 5, versículo 10, Salmo 111, versículo 10, dice lo siguiente: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Otra vez, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Ya hemos dicho, ¿qué es el temor al Señor? Ese, ay, le tengo miedo a Dios. Es el respeto, ese de más bien temerle, el fallarle a Él. Ese es el temerle a Dios. Entonces, ese temor al Señor es la base de qué? De la verdadera sabiduría. Alguien no puede ser sabio, alguien no puede dar buenas opiniones si realmente no está sometido o está influenciado por la palabra de Dios o por Dios mismo. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alguien que es obediente a la palabra de Dios, alguien que busca a Dios, alguien que realmente se esmera por aprender más de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Crecerá y crecerá y crecerá en sabiduría. ¿Y para qué nos sirve la sabiduría? En la vida en la vida tenemos que tomar muchas decisiones. Y si no sabemos cómo tomar las decisiones, ¿quién nos ayudará a tomar esas decisiones? El tener la sabiduría. Y la única sabiduría que tiene Dios. Muy bien. Y en el capítulo 112, versículos 1 y 2, hay algo bien interesante y bien bello. Dice, qué felices son los que temen al Señor. ¿Cómo debe de ser una persona que teme al Señor, que teme fallarle a Dios? ¿Cómo dice aquí? ¿Qué tiene que ser? Feliz. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces se nos olvida como cristianos y a veces no se enseña o a veces no se menciona. Pero Dios quiere que en cada momento de nuestra vida nosotros tengamos que felicidad. Un cristiano siempre tiene que estar ¿qué? Feliz. Y de hecho, cuando hemos visto, bueno, en otros temas o en referente a los discipulados, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la oración, que hablamos de que estén siempre contentos a pesar de, y uno diría, pero a pesar de los problemas, ¿cómo me pide Dios que esté contento, verdad? Bueno, es que tienes que estar feliz,
Porque si entiendes lo que Dios ha hecho, si entiendes lo que Dios hace, si entiendes cómo es que Dios está en tu vida, si entiendes todas las cosas que Dios puede mover, y hemos visto muchos ejemplos de cómo Dios mueve las cosas para cumplir lo que Él ha prometido, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer en nosotros? ¿Qué es lo que nuestro carácter tendría que tener? Estar felices. Es que tengo, aún así, el hecho de que sepas que Dios está en tu vida, tiene que haber felicidad en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí dice, qué felices son los que temen al Señor. Y dice que más adelante, y se deleitan ¿en qué? En sus bendiciones, en porque Dios siempre los bendice, en porque Dios les da esto, porque Dios les da el otro. Eso no dice. ¿En qué se deleitan? En obedecer sus mandatos. ¿Sí? Un verdadero adorador en espíritu y en verdad se va a deleitar en la forma de pensar de Dios, ¿sí? Lamentablemente, mucha gente ha hecho del conocimiento bíblico toda una religiosidad. Le han añadido mandamientos de hombres, le han añadido costumbres, inclusive hasta costumbres paganas, pero no han mostrado a este Dios de la Biblia que lejos de ser religioso, quiere que los que le adoran sean personas felices, que disfruten la vida, ¿sí? Que disfruten de su pareja, que el hombre disfrute de su esposa, que la esposa disfrute de su esposo, que los hijos disfruten de tener papás, que los papás disfruten de tener a sus hijos, que disfruten cada día de su vida, que disfruten absolutamente no todo, y eso es felicidad. O sea, cada uno, si nosotros analizamos las cosas que tenemos ahorita, las que no tenemos, honestamente, sí es para decir, tengo que estar feliz. ¿Sí? Tengo que estar feliz. ¿Por qué? Porque me deleito en lo que he aprendido de Dios, me deleito obedecer sus mandatos. Si realmente quiero que Dios esté en mi vida, tengo que obedecer su... Y esto de mandatos también, quitémoslo de la cabeza, no es mandato, 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 no, es que nosotros aprendemos a escuchar los consejos que Dios da en la forma de vivir. ¿Sí? No son meramente así mandatos. O sea, cuando dice, a ver, no cometerás asesinato, porque ya vimos que no es no matarás, sino no cometerás asesinato. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué nos dice o por qué nos aconseja Dios que no asesinemos? ¿Qué me puede pasar si asesino? Me meten a la cárcel, no hay otro que me mata. ¿Sí? No robes. ¿Por qué me aconsejará Dios que no robe? La misma situación. No mientas. ¿Se dan cuenta? ¿Realmente es seguir así mandato, mandato, mandato? No, son consejos que Dios da referente a nuestra forma de vivir. Porque si nosotros vivimos conforme a sus consejos, nosotros tendremos vidas felices. Tendremos vidas que realmente valdrán la pena vivir. Y algo en lo cual a todos nos duele y a todos nos puede llamar la atención, el versículo 2 concluye lo siguiente: ¿sus hijos de quién? Sus hijos del que es feliz, sus hijos de la persona que teme a Dios, sus hijos tendrán éxito en todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos tendrán éxito en todas partes? ¿Qué ejemplo le está dando el padre? ¿Qué ejemplo le está dando la madre? ¿De confiar en qué y de temer en quién? En Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a ver los hijos? Ah, mi papá busca a Dios, teme a Dios, lee su palabra, trata de vivir en santidad, mi papá es así. Entonces, ¿qué va a decir? Y veo que Dios bendice a mi papá, cuida a mi papá o a mi mamá. Entonces, ¿qué va a decir los hijos? Copiar el ejemplo, ¿sí? Pero si hay papás que no se deleitan en la palabra de Dios, que son desobedientes a la palabra de Dios, que no siguen los consejos de Dios, ni los consejos como matrimonio, ni los consejos en cómo disciplinar a los hijos o cómo guiar a los hijos, sino que hacen un reverendo despapalle de su vida, simplemente ignorando absolutamente todo lo que dice la Biblia referente a cómo vivir, ¿cómo
estarán los hijos? Confundidos, viendo a los papás como hipócritas, ¿sí? Viendo a los papás realmente deshonestos para con Dios, para con ellos, y ¿se querrán acercar a Dios estos hijos? No. Pero cuando una persona realmente se deleita en obedecer los mandatos, realmente se deleita y tiene una íntima comunión con Dios, como dice otra vez versículo 2, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Y dice, toda una generación de justos será bendecida. ¿Sí? Qué bello sería que, por ejemplo, de las familias que estamos aquí, refiriéndonos a nosotros como padres, podamos ser realmente ese ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y como dice aquí, que de aquí de aposento alto puedan salir una generación que realmente que alabe, glorifique y exalte a Dios con sus vidas, ¿sí? Por nuestro ejemplo para nuestros hijos y nuestros hijos a su vez a sus hijos. Pero alguien tiene que empezar. ¿Sí? Alguien tiene que empezar y nosotros podríamos, con base a lo que vamos creyendo, vamos aprendiendo, poder realmente ser estas personas que influyamos a nuestros hijos positivamente y no malamente. Tristemente, muchas personas tienen mucho rencor en contra de sus papás, mucho rencor en contra de abuelos, tíos, mucho rencor en contra de la sociedad y lamentablemente no se permiten ellos mismos poder acercarse a Dios porque a veces a Dios se pone como el padre, ¿no? Entonces, si a mí mi padre me maltrató, me insultó, me sobajó y todo, y digo, ay, hasta odio a mi padre, ¿no? Y de repente me presentan que Dios es como un padre. ¿Qué va a pensar la gente? Ay, ¿como cuál padre? ¿Como el que me maltrató? ¿Como el que me humilló? ¿Como el que me desgració, por decirlo así? No. Y recordemos lo que vimos hoy en la mañana. Dios no es un hombre, Dios no es un ser humano. No lo podemos comparar con un hombre, no lo podemos comparar con un ser humano. Y como lo que vimos desde la mañana, Dios es inmensamente amoroso, misericordioso, fiel, y Él quiere todo lo mejor para nosotros. Lo que nuestro padre biológico o nuestra madre biológica no lo fueron, Dios sí lo puede ser. Y lo que cumple, lo vimos hoy en la mañana, lo que promete, lo cumple. ¿Sí? Y si nosotros realmente somos temerosos de Dios, no solamente la palabra de Dios llegará a nosotros, sino que también podrá llegar a nuestros hijos como consecuencia. Eso es algo que debemos de reflexionar como padres. Bien. Y por último, vamos a ver lo que es la actitud del perverso. En el Salmo 112, versículo 10, cuando realmente las personas que buscan a Dios, las personas que tratan de ser igual a Dios, que son bendecidas por Dios, que sus hijos son bendecidos por Dios, que los cuida, que los guarda, ¿qué es lo que pasa? Versículos, capítulo 2, 112, versículo 10, dice lo siguiente, los perversos lo verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. ¿Sí ven ese gran contraste? Esas personas que porque ven que, ay, ese por qué le va bien, ay, ese por qué él va bien con su esposa, por qué va bien agarrado de la mano, ¿no? ¿Sí? O por qué van muy así de besito, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo con mi esposa no lo puedo hacer. ¿Por qué? ¿Sí? ¿O por qué él sí juega ahí bien con sus hijos? ¿Por qué sus hijos sí pudieron llegar y tener ciertos logros y por qué mis hijos no? ¿Qué empieza a hacer esto? Un sentido de maldad, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Ve la bendición del justo, se irrita, se consume, su deseo desaparece. El justo permanece, pero el perverso se disuelve. Es importante notar algo muy significativo. El texto, que acabamos de leer, versículo 10,
no describe un castigo activo inmediato, sino una autodesintegración interior. ¿Esto qué quiere decir? Aquí Dios no está castigando al perverso, ¿verdad? Satanás no está castigando al perverso. El mismo perverso se está haciendo daño a sí mismo. Y así de mucha gente que dice, ay, es que el enemigo me ataca, es que Dios me da esto. No, a veces no tiene nada que ver Dios, a veces no tiene nada que ver Satanás. Tú solito te estás haciendo daño, tú solito te estás enojando, tú solito te estás enfureciendo y llenando de enojo, tú solito te estás avergonzando delante de Dios y tú solito tus esperanzas de poder lograr algo simplemente son frustradas. El Salmo 112 no termina celebrando la caída violenta del malvado, sino mostrando la fragilidad interior de quien vive apartado del temor del Señor. El perverso no soporta ver la estabilidad del justo porque revela su propia inestabilidad. ¿Sí? El hecho de que, es que, ¿cómo? Es que, y no lo entiende, ¿no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué no? Y hasta dicen, se han de creer los muy perfectos, ¿verdad? Se han de creer los muy justos, los muy santos, los muy, pero lo único que están haciendo es reflejar que su propia inseguridad, su propia maldad, inestabilidad espiritual. Así como ellos no pueden vivir una vida agradable a Dios, pues no quieren o no pueden creer que otras personas sí lo pueden hacer, ¿sí? Su ira lo consume por dentro, rechinan los dientes, no es, y el rechinar los dientes no es gesto de poder, sino de impotencia. Su deseo, aquello que parece tan fuerte, termina disolviéndose. El Salmo cierra así con una verdad. Solo lo que está alineado con el carácter de Dios tiene permanencia. Si nosotros nos parecemos cada día más a Dios, esas cosas que hagamos por parecernos a Dios siempre permanecerán, así como lo acabamos de ver. ¿Sí? Versículo 9 dice, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Todo deseo construido sobre el egoísmo y oposición al orden divino está condenado a evaporarse. Mientras el justo está firme, aún en malas noticias, el perverso se derrite, aún viendo el bien. Porque normalmente los que no confían en Dios siempre están tronándose los dedos. ¿Qué va a pasar? Y esto, y la economía, y esto políticamente, y se ofuscan y ¿en quién estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? ¿Sí? Entonces, es importante, así como lo que vimos en Tesalonicenses, compaginado con lo que estamos viendo acá, una persona que realmente quiere buscar a Dios, una forma de cómo empezar es buscar cómo es Dios y copiarlo. Dios es así, es amor, mostrar amor. Dios perdona, yo perdono. ¿Sí? Dios da, ahora sí generosamente, y de hecho, versículo 5, 112, versículo 5 dice, les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. Entonces, el hecho de que el justo tenga bienes y que tenga dinero y que pueda dar con generosidad, realmente tienen no para acumular, no para hacerse millonario, sino para qué? Poder ser de bendición. ¿Sí? Tiene no para pensar de una forma egoísta, todo para sí, sino tiene también para poder tener la posibilidad de poder ser de bendición, porque así es el Dios al cual adora, así es el Dios al cual él busca. Entonces, cualquier cosita que nosotros identifiquemos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer como verdaderos adoradores? Decir, aprendo esto de Dios, entonces yo también tengo que ser de esta forma. Porque si no es así, entonces estaríamos contraponiéndonos al carácter de Dios. Y si nos contraponemos al carácter de Dios, hoy en la mañana en Deuteronomio veíamos cómo Moisés le decía al pueblo de Israel, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente eres hijo de Dios?
te comportas de esa forma, ¿realmente eres hijo de Dios? Y realmente, si nos comportamos mal y decimos y presumimos que somos hijos de Dios, pero nuestras obras no lo dicen, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Realmente te estás comportando como tal? No. Eso es algo muy sencillo, algo muy básico que nosotros podemos aprender y entender. Todo lo que veamos de Dios tenemos que copiarlo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.